el 50% es hacer el documento, que es la parte fácil. Para presentarse en el proceso jurídico, el perito debería estar remunerado al 100%. No solamente es hacer el dictamen, sino sustentarlo. Nuevamente acá, las buenas prácticas generales surgen de todos esos dictámenes que hemos hecho en los últimos, la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene 135 años, pero en los últimos 8 años que yo he estado como director técnico, pues les traigo esa condensación de cuáles son las buenas prácticas que yo veo y que se deberían adoptar para hacer unos buenos conceptos técnicos y unos buenos dictámenes técnicos. Como buena práctica, súper importante. Y no crean, acá aparecen cosas muy básicas, pero de la revisión de dictámenes que me han entregado muchas veces no los tienen. Entonces, aunque ustedes digan, oiga, esto es tan básico que es obvio, muchas veces, como decimos, hay veces lo obvio no es tan obvio. Entonces, el documento debe tener una tabla de contenido, bien importante. Tablas, gráficos y anexos. Tiene que tener objetivo, tiene que tener alcance, tiene que describir la metodología utilizada. Acuérdense en el Código General del Proceso que decían que escriba el método que se utilizó. Es bien importante determinar la metodología utilizada. El análisis, acá el análisis de la información, las conclusiones, y al inicio del documento se sugiere pues tener la presentación de él o las personas que hicieron. Entonces, prefacio, perito, ingeniero tal o persona tal, con su cédula, su matrícula profesional, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, como lo soy yo, maestría en dirección de proyectos para determinar la idoneidad, el correo electrónico, el teléfono y la dirección. Todo esto para dar respuesta a lo mínimo que nos solicita el Código General del Proceso. Pero como ustedes ven, nuevamente repito, es tan básico que esto lo utilizará el juez para localizarlos ustedes en el momento de la sustentación. Ojo, todos los dictámenes, o por lo menos acá en la ley colombiana, los dictámenes son válidos o se validan es con la sustentación del dictamen. Es decir, con la presentación del perito y sustentación ante el juez. Ese documento antes pues no tiene validez. Es cuando se presenta en el proceso y se expone ante el juez o los tribunales de arbitramiento amigables componedores en cualquier caso. Como buenas prácticas, y esto lo voy acá a resaltar, es súper importante. De toda esta práctica, si ustedes los contratan para hacer un dictamen, es súper importante, por favor, solicitarle al cliente o al abogado que realice un formulario de preguntas específico sobre el tema a dictaminar. Esto beneficia al proceso y al proceso en general. Es bien importante, ¿por qué? Y acá doy los 3 puntos. Primero, focaliza el perito en la respuesta que debe dar en el documento. Esto ayuda a que el perito se centre en la pregunta que busca el abogado demostrar técnicamente y no que vaya dando tumbos de un lado a otro en varias respuestas. Entonces es bien importante focalizarse tanto uno como en el proceso, en las respuestas técnicas que se necesitan. Segundo, el abogado hace un ejercicio jurídico sobre lo que le sirve probar en el proceso. Muchas veces los abogados solicitan los dictámenes y ni siquiera saben qué es lo que quieren probar. No estoy diciendo todos, pero ha habido casos. Hay unos que son muy juiciosos y ya tienen ese listado de preguntas para que el perito se focalice y pueda responder. Ellos ya tienen como el proceso jurídico prehecho y ese listado lo que les ayuda es a llevar su caso de alguna manera exitoso para demostrar el punto jurídico que ellos quieren demostrar. Acuérdense que los dictámenes técnicos es básicamente una ayuda técnica para que el abogado en un proceso jurídico pueda demostrar su punto, ¿sí? Y tercero, con la experiencia, los dictámenes que no tienen preguntas específicas, nuevamente como decía, generalmente navegan sobre múltiples temas, pudiendo ser esta práctica no conveniente dentro del proceso. ¿Por qué? Porque si el abogado necesita demostrar un punto jurídico y al perito no lo focalizan, el perito puede estar hablando de 1000 temas, pero de pronto no se centra en el tema que al proceso jurídico o al abogado le interesa. Entonces, bien importante este tema. Nuevamente, como buenas prácticas,
es bien importante solicitar la información formalmente al cliente y realizar dentro del dictamen la relación de la información entregada con la que el perito realiza su documento. Esto deja la trazabilidad de la información analizada y de alguna manera el perito salva la responsabilidad sobre los documentos que conceptuó. Esto es bien importante porque nosotros los peritos básicamente trabajamos sobre los documentos que nos aportan. Muchas veces hay dictámenes, acá en Colombia se utiliza mucho, que se llaman dictámenes de parte, que es el concepto técnico, el dictamen técnico que contrata una de las partes que tiene un proceso para demostrar sus puntos técnicos. Entonces uno como perito y en su independencia entonces le entregan los documentos que esa parte necesita que se analicen y que se conceptúen y uno da su concepto sobre esas partes. Sin embargo, muchas veces, o hay veces dentro de los procesos, surgen la contraparte con unos documentos que controvierten de alguna manera el concepto que uno tenía y que uno no conocía. Entonces, por eso es bien importante uno que el perito haga la lista de los documentos que conceptuó, porque esos fueron los documentos que le entregaron y solicitarlos, ¿sí? Porque si no le entregaron ese documento que controvierte su dictamen, pues por lo menos el perito salva la responsabilidad que de alguna manera pues no le entregaron toda la documentación completa. Y pues no es la responsabilidad de ese perito haber dado un concepto sobre información incompleta. Entonces, por eso es bien importante que se cuiden en este lado. Este es un tema que tiene mucho trabajo, pero es un tema supremamente, yo recomiendo muy necesario para que el dictamen quede completo y sobre todo para el cuidado de los peritos. Varios abogados nos solicitan hacer un resumen ejecutivo de las conclusiones resumidas del dictamen. Esto en varias ocasiones nos lo han solicitado. Muchas veces los dictámenes son supremamente largos. Yo he hecho dictámenes de 11.000 hojas, de 11 volúmenes, que son, pues leerlos ciertamente toca sentarse y son días leyéndolo. Muchas veces los jueces y los amigables componedores o las personas interesadas no tienen de pronto el tiempo, deberían tenerlo, pero no tienen el tiempo para leerse todo ese mamotreto de documentos y los abogados a manera, pues para que esas personas se centren en lo que va el concepto técnico, pues nos piden un resumen ejecutivo, una cosa muy, muy puntual. Sin embargo, pues obviamente es obligación de esas partes leer todo el documento, pero lo que ayuda a eso es a centrar a la persona en qué versa el documento y qué analizó y qué conclusiones llegó, básicamente. Entonces es bien importante, como digo, muchos abogados no lo piden y es para eso, es para puntualizar o resumir de una manera muy rápida cuáles fueron las conclusiones o a qué llega ese dictamen técnico. Como acá lo digo, este resumen facilita la lectura y comprensión del juez o el panel del documento. Generalmente se utilizan dictámenes muy extensos o densos. Sin embargo, pues obviamente, nuevamente digo, pues es obligación del juez o de los paneles revisar todo el documento. Pero lo que hace es que focaliza y ya le da una idea a las personas de qué van a encontrar en la lectura del documento. Muchas veces los dictámenes contratados son de parte y la información que se le entrega al perito es la del cliente que requiere que analice. Sin embargo, el perito no puede garantizar que dicha información sea veraz completa, por lo que se recomienda dejar constancia adicional dentro del dictamen lo siguiente. Entonces, esto va en concordancia con lo que les mencioné anteriormente y les recomiendo este párrafo bien importante. Acá voy a hacer un pequeño zoom para que lo veamos. Este párrafo es bien importante y dice algo así. Obviamente, pues esto es una sugerencia y puede tener mejor redacción o no, pero pues básicamente para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces dice, el perito no se hace responsable por la veracidad y exactitud de la información entregada por tal parte o partes del contrato o terceros para el análisis del presente dictamen. La documentación recibida para el análisis del documento se lista en tal parte. Si el cliente está de acuerdo, recomendamos que se les oficie a la contraparte para que entregue documentación que dicha parte considere necesita analizar. No es una práctica común, pero hay veces el cliente del dictamen de parte, uno le puede pedir permiso pues, para ver qué documentos quiere aportar la contraparte o
o si se puede reunir con la contraparte. Depende del cliente. Hay veces los clientes son muy recelosos y no lo permiten, pero es importante decirlo a ver si dejan o no. Esto va nuevamente en concordancia con tener toda la documentación, digamos que más exacta, para que nuestro dictamen sea lo más completo y lo más técnico y lo más exacto posible, ¿sí? Si el cliente deja, pues perfecto, porque tienes toda la documentación con que puedes hacer tu dictamen, y pues digamos que controvertirlo va a ser más difícil. Al inicio del dictamen es recomendable incluir la declaración del perito establecida en el Código General del Proceso, y así se le da cumplimiento a gran parte de los requisitos mínimos solicitados. Esto se sugiere de la siguiente forma. Esto aplica muy a la legislación colombiana. Vamos a ver por acá. Perfecto. Entonces, declaraciones. Esto es una cosa del perito tal, identificado con la cédula de ciudadanía tal, de tal, designado para la elaboración del presente dictamen, manifiesta que no se encuentra en curso en las causales de exclusión de la lista de auxiliares de justicia contenidas en el artículo 50, y estas causales son. Yo creo que no vale la pena, esto es muy puntual para Colombia, no vale la pena ponerlo, pero veamos acá asimismo las declaraciones. Estos 11 puntos vienen establecidos en el Código General del Proceso, pero asimismo las declaraciones, yo creo que estas son las que vale la pena leerlas, son las siguientes. Entonces, acá podemos tener: el presente dictamen no es diferente en cuanto a exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados respecto a los que se han utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos sobre la misma materia. Los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados en el presente dictamen no son diferentes respecto a aquellos que se utilizan en el ejercicio regular de la ingeniería. Son muy parecidos, pero vale la pena aclararlos. No ha sido designado en procesos anteriores en curso por tal abogado ni por los apoderados que la representan o por tal compañía. Si ha sido, es importante relacionar en cuántos o en cuáles, ¿sí? Manifiesto independencia respecto de las partes, los asesores legales respectivos. Las opiniones expresadas en el dictamen son de auténtica convicción del perito. Se anexa el documento de la hoja de vida del perito que lo suscribe, junto con los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, títulos académicos y los documentos que certifican la respectiva experiencia. A continuación se relaciona la lista de publicaciones con la materia de peritaje en los últimos 10 años y en el listado de los casos que ha sido designado como peritos en los últimos, que ha participado en la elaboración de dictamen en los últimos 10 años. Esto es bien importante, como decía, solamente para determinar la idoneidad del perito. Para los análisis que haga el perito de la documentación en el desarrollo del dictamen, teniendo en cuenta la comodidad del lector del documento, recomendamos insertar imágenes completas del documento analizado con recuadros de llamada. Al final del mismo, el perito realizará el análisis del documento inspeccionado. Básicamente, ¿qué es lo que me ha hecho la recomendación que es? Nosotros encontramos que muchas veces al perito le toca analizar cartas, especificaciones técnicas, bueno, una cantidad de documentos. Y entonces en ese desarrollo del dictamen hay muchas costumbres de decir: mire, en el artículo 25 del código sismorresistente se dice tal, y citan el código y dicen anexo en el documento. Entonces, digamos que hemos visto que por comodidad y por fluidez de la lectura es recomendable no estar saltando el documento de un lado a otro. Entonces, en ese sentido viene dado esta recomendación. Entonces, acá pongo un ejemplo. Pongamos, este es el capítulo sobre la resolución tal del día tal o de fecha tal. Como se mencionó anteriormente, por solicitud de tal, la Secretaría Distrital de Ambiente modificó la resolución tal en los siguientes términos. Y entonces uno pone el llamado en donde se modificó y se pone el documento, para que la persona que esté leyendo el documento no salte de un lado a otro, sino lea de una vez el documento o el llamado que uno está haciendo y no salte de un lado a otro y se pierda ese hilo conductor que uno quiere que tengan para que la idea sea concordante. Entonces es bien importante, y eso es una buena práctica, consideramos nosotros, de que el documento se pueda leer de principio a fin sin estar saltando de un lado a otro, sino que hagan las llamadas de los documentos que ustedes necesitan que se lea
específicamente en el documento. De igual manera se tiene que anexar en los anexos, pero no se tiene, pero con esto se evita que salte el lector de un lado a otro. Es una muy buena recomendación, aunque ustedes no lo crean.